clases exclusivas de Jodesh Elul, del mes de Elul, del libro Sha'arei Teshuvah, Portones de la Teshuvah, de Rabbeinu Yonah Girondi, que estuvo en España hace 750 años, era de la familia de Ramban Nachmanides, era un gran Gadol Betorá, en la época de Maimónides también, y él escribió un libro que se llama Sha'arei Teshuvah, considerado en la literatura judía como el manual de la Teshuvah, aunque hay otros libros también de aquella época, pero el libro de Rabbeinu Yonah lo consideran como el manual de la Teshuvah. Rabbeinu Yonah está explicando, estamos acá en el portón 1, letra 5, Ot He, Sha'ar Rishon, Ot He, así arriba dice Sha'ar Rishon, que es portón 1, Ot He es letra He. El que no tiene libro lo puede ver en la pantalla que está frente a ustedes. Si quieres enfocarles la pantalla para que vean. Aquí tenemos una pantalla donde se muestra el texto de lo que vamos a estudiar. Rabbeinu Yonah está explicando la gravedad de la persona que se demora en hacer Teshuvah. Hay gente que dice, yo voy a hacer Teshuvah, pero algún día, la gravedad. Entonces, primero explicó que el hecho de tener la opción y no aprovecharla ya es un pecado más grave que el pecado mismo. El tener la opción de retractación, el tener la opción y no aprovecharla, eso es más grave que el mismo pecado. Esa fue la primera explicación que nos dio Rabbeinu Yonah. Segundo, nos explicó que una persona que se angustia y se arrepiente correctamente de un pecado, ya la próxima vez es más difícil que lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque nadie quiere pasar momentos de angustia. Si él sabe que el pecar le va a crear un cargo de conciencia y no va a dormir tranquilo y va a tener que ayunar y todo eso, nadie quiere ayunar y todo eso. Entonces, eso mismo le va a quitar el sabor del pecado y va a ser más difícil que lo vuelva a hacer. ¿Y cuál es el problema si la persona lo vuelve a hacer? Si la persona lo vuelve a hacer, el pecado es mucho más grave. ¿Por qué? Porque la primera vez lo agarraron de sorpresa. La primera vez que uno hace un pecado lo agarran de sorpresa. Pero la segunda, y cuando él ya vio que era frágil y vulnerable, tenía que haber puesto bardas, como dijimos ayer, como era Yosef, el dicho de ayer, pecado repetido. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Okay. Pero antes de permitido, una persona que repite el pecado es más grave que el primero. ¿Por qué? Porque el primero fue sorpresa. En el segundo, si ya sabes que puedes pecar, es como le dije de un goy que le escribió a su hijo, una instrucción, seguro tiene fuente en la Torá, siempre darle a una persona una segunda oportunidad, nunca una tercera. ¿Por qué una segunda? ¿Por qué una segunda sí? ¿Por qué una segunda? No. Checa si está conectado. ¿Está conectado el cable? ¿El cable de eso está conectado? Sí. Bueno, no sé por qué está haciendo este ruido. No. ¿Por qué una segunda oportunidad sí? Porque la primera vez que se equivoca una persona no sabía él que podía equivocarse, pero después, ¿sí? Por ejemplo, si tú contratas a alguien para venir a la tefilá en la mañana, Selijot, ¿sí? Un hazán. El primer día, un día que llegó tarde, dices, bueno, el despertador le falló algo, pero después que ya supo que el despertador le falló algo, ya tiene que poner doble despertador, o llamar al teléfono que lo despierten, o poner, y ya a la segunda vez ya es mucho más grave que a la primera, ¿está bien? Y el punto que vamos a ver hoy, ¿sí? Que ya empezamos a hablarlo ayer, lo que dijo Yosef, pecado repetido se le hace permitido, es lo que trae Rabbeinu Yonah aquí, y vamos a volver a abordar este tema, la letra He. Sefer Sha'arei Teshuvah, Sha'ar Rishon, Ot He. Hashenit, la otra causa que es grave, volver a repetir un pecado, que Ashoneh behet'o teshuvato kasha. La persona que repite el mismo pecado dos veces, su teshuvah es muy difícil. ¿Por qué? Kinasalo ahet keheter. Se le hace el pecado como algo permisible. Ubazeh kavda meot hatato. Y con esto se hace muy pesado su pecado. Que Moshe Neemar, como dice en Yirmeyahu, Jeremías 3, versículo 5, Inedi bart vatasi haraot batujal. Tú hablas la shonará y haces cosas malas, batujal, y puedes. ¿Qué quisiera y puedes? Beur batujal. ¿Qué expresión es la que dijo el profeta y puedes? Las cosas que antes eran imposibles para ti,
como comer hametz en Pesach, dijimos ayunar en Kippur, comer en Kippur. Una vez que una persona Bar Minan ya lo hizo por segunda vez, ya se te hace como algo posible. Es posible, si es posible, Milashon lo tujal echol bishareja shtargumo letlachreshu, ve'amru rabotenu zichronan libraja, dijeron los hajamim en la Gemara en Masejet Yomá, es Gemara de Kippur, hoja 86, columna 2, Kevan she'avar adam averá ve'shana ba, cuando la persona hizo un pecado y lo repitió, naaset lo keter, se le hace como permitido, pecado repetido, pecado permitido, se le hace como permitido. Ve'amru, acá viene un punto importante que resaltar. Uno puede decir, bueno, ¿y qué hay si a uno se le hace como permitido? Es un tema discutido en la pedagogía moderna. Si tú ya sabes que alguien va a hacer algo malo, ¿es bueno que sepa que está haciendo algo malo? ¿O es mejor que crea que no está haciendo nada malo? Porque hay alguna idea en la pedagogía que dice, si de todos modos lo va a hacer, no lo hagas sentir que está haciendo haram. Porque si le dices que está haciendo haram, se va a sentir haramero. Dice, bueno, ya soy haramero. Mejor haz un ojo gordo y que piense que no está haciendo nada mal. Y así, ¿me entendiste cómo está? Así no va a tener sentimiento de culpa. Así hay una idea de pedagogía. Entonces uno puede pensar, a ver, ¿qué es peor? ¿Hacer un pecado sabiendo que es algo prohibido? ¿O hacer un pecado pensando que está permitido? Piensen un poquito en el cuestionamiento. ¿Qué es peor? ¿Pecar sabiendo que es algo prohibido? ¿O pecar pensando que es permitido? Aparentemente, por un lado, es peor el que sabe que es prohibido y peca, porque está haciendo una acción prohibida y la está haciendo. Y en cambio el que cree que es permitido, ya no tiene mala intención, por decirlo así. Él piensa, esto no es haram. ¿Me entendiste cómo está? Sin embargo, Rabbeinu Yonah hoy nos va a enseñar un secreto pedagógico impresionante, porque es negativo que la persona piense que es permitido algo prohibido. ¿Por qué? Aunque probablemente psicológicamente sería favorable que el niño no sienta que hizo un haram. ¿Para qué? Para que no se sienta culpable y el día de mañana lo puedas enderezar. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una conducta de Hashem, está en la Gemara Kiddushin, ¿sí? Una conducta en el Masejet Kiddushin, hoja, ahorita les digo en qué hoja 40, columna 1. La Gemara dice que a Kadosh Baruj Hu, a los Yehudim, Mahashava Ra'a enam etzarfa lema'aseh, un pensamiento malo no lo cuenta como acción. Una persona que pensó ir a comer taref y finalmente no se le hizo, Hashem no lo toma como pecado. El pensamiento no cuenta como pecado. Y al revés, Mahashava Tová, si pensó hacer una mitzvah y no la pudo hacer, uno pensó llegar al minyan, llegar a la tefilá y por fuerza mayor no llegó, Hashem le cuenta como que fue. ¿Está bien? Eso es en los Yehudim. En el Goy es al revés. Si piensa hacer algo bueno y finalmente no lo hace, no lo toman en cuenta. Y si piensa hacer algo malo y no lo hizo, si Hitler pensó dispararle a alguien y finalmente no le salió el disparo, le cuentan como que asesinó. Entonces la pregunta, hay que entenderlo, así está en la Gemara. Hay que entender por qué es así. ¿Por qué es así? Es decir, que es un favoritismo que le dan. Yo pensé que es un premio que le dan al pueblo de Israel, que los pensamientos buenos cuentan, los malos no. Y en el Goy, ustedes saben que hay algo curioso, ya que están en la clase se los voy a decir porque es muy interesante. Dice que cuando una persona está en la mitad de la Amida y escucha Kedushá, ¿puede contestar Kadosh, Kadosh, Kadosh? ¿Puede contestar en la mitad de la Amida? ¿Se puede contestar? No. No, porque no se puede interrumpir. En la mitad de la Amida tú no puedes interrumpir, aunque sea con un pasuk, no puedes estar en la mitad de la Amida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué haces? Te quedas callado y escuchas el Kadosh, Kadosh. ¿De qué sirve eso? Shomea que one, que el que escucha es como si fuera que lo está diciendo. Entonces preguntan,
Si el que escucha el pensamiento que estás pensando en Kadosh Kadosh es como si fuera que lo estás diciendo, tú estás interrumpiendo en la mira. ¿Me entendiste la pregunta? Entonces dice, no, en este pensamiento hay una parte de mitzvah y una parte de averá. El contestar Kadosh es mitzvah, el interrumpir la mirada es averá. La parte pecaminosa del pensamiento no cuenta. Y la parte positiva de contestar Kadosh sí cuenta. ¿Está bien? Entonces yo siempre pensaba que era un privilegio que le dieron al pueblo de Israel, que los pensamientos buenos cuentan y los malos no. Y algo hoy al revés, los malos cuentan y los buenos no, pero aparentemente no es justicia, es injusto. Sin embargo, hoy vamos a dilucidar este tema porque es muy, muy interesante, ¿sí? En realidad, el pensamiento es lo más importante en el ser humano. Como dice la Gemara en Masejet Sanedrín, Rahamana Libabae, Dios quiere el corazón. Rahamana Libabae, Dios quiere Bejol Levabeja, si puedes, no molesta. Hashem quiere Bejol Levabeja con todo tu corazón. Lo más importante que Hashem quiere de la persona no es la acción, sino el corazón. Solamente que Hashem nos enseñó que a través de la acción modificas tu corazón. Una acción buena va cambiando tu corazón, pero el objetivo final es el corazón. Y si la persona tiene buen corazón y buena intención, Hashem le tiene que contar, porque eso finalmente es lo principal de lo que vale. Entonces acá viene el tema. El Yehudí, por naturaleza, quiere hacer lo correcto y quiere abstenerse de lo prohibido. El Yehudí, por naturaleza, su neshama no quiere pecar. Su alma, la profundidad de su corazón es no pecar y es hacer mitzvot. Entonces, cuando un Yehudí piensa hacer una mitzvah, ese es su corazón verdadero, esa es su intención verdadera. Y si finalmente no la hizo, Dios dice, no importa, tu intención cuenta. Si un Yehudí Baminán quiere ir a comer taref, ese no es su deseo verdadero. Eso es por medio ambiente, se contagió, se le antojó a alguien, pero es algo externo. Entonces, como es algo externo, si finalmente se llevó a cabo, tiene que rendir cuentas, sea externo o interno. Una persona que se pasó el semáforo, que le diga al policía, no lo hice de todo corazón, que le dice, no importa, voy a pagar la multa sin todo corazón tampoco. Si finalmente cometió la infracción, la tiene que pagar, pero si finalmente no la cometió, ¿entendiste? Como su corazón no lo quería hacer eso, era algo externo de lo que iba a hacer, por eso Hashem no se lo cuenta. Hashem no se lo cuenta. Al Yehudí, Hashem no, eso, que quiere llegar a decir Kadish y no alcanzó, te lo cuenta. Hashem juzga la esencia. Los pensamientos valen cuando son tu esencia, pero cuando no son tu esencia no cuentan. El Yehudí que su esencia es bueno, los pensamientos buenos valen, los pensamientos malos no. Entonces ahora viene Rabbi Yonah y dice, aquí hay un problema grave. Aquel Yehudí que cometió un pecado 2 veces, el mismo pecado, ya ni siente que es pecado. Entonces ya su esencia no se opone a lo que quiere hacer. Cuando él piensa hacerlo, lo piensa con todo su corazón, porque él ni siquiera piensa que esto es un pecado. Si él sabe que comer en Kippur es haram y piensa comer en Kippur o Hametz en Pesach y piensa comer Hametz en Pesach, yo digo eso es superficial, no es él. Pero si él piensa, no, ¿quién dijo que es haram? No es haram. Entonces ahora sí es él, porque él no siente que es haram, y claro. El Yehudí tiene tendencia a hacer lo bueno y alejarse de lo malo. Pero si él piensa que esto es lo bueno, entonces su esencia está pensando en hacer ese pecado. Entonces como es su esencia, lo juzgan. Entonces dice Rabbi Yonah, la peor tragedia de volver a repetir un pecado 2 veces es que ya no sientes que es haram. Y al no sentir que es haram, a partir de hoy, cada vez que pienses hacer ese pecado, cuenta como acción. Es gravísimo. Si se ponen a analizar esto, es gravísimo. Hay 2 Yehudim estoy hablando, Yehudim en el Knis. Uno pensó hacer un pecado y el otro pensó hacer el mismo pecado. A uno se lo cuentan y a otro no. Porque este ya lo hizo más de 2 veces y ya se le hizo como algo permitido. Y este va a ser la primera vez que lo va a hacer. Y no es su esencia. ¿Me entendiste cómo está? Entonces dice Rabbi Yonah, es lo peor que le puede pasar a un Yehudí es que algún pecado se le haga como permitido. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, cada vez que piensa hacerlo, cuenta el pensamiento también. ¿Qué pasa si de repente
repente ya es algo que ya se permitido. Quiero agregar algo un poquito más para cerrar el círculo de esto y luego escucho tu comentario. Hay un pasuk en la Torá que cuando Jacob vino se estaba despidiendo de sus hijos. Jacob vino, ¿sí? Él maldijo a dos hijos, ¿se acuerdan? Pero no maldijo a ellos, maldijo su furia, a Shimón y a Leví. Dijo Shimón ve Leví, Arura Pam, maldita su furia, Kiaz, porque ellos habían destruido a Shechem sin permiso del papá. Dice Pasuk, Kibeapam Hargu Ish, con su furia mataron a un hombre es ahí a Shechem a Hamor, Shechem y Hamor. Ubirzonam Aikeru Shor, y con su voluntad arrancaron a un toro. ¿Quién es el toro? ¿Quién es el toro en las tribus? Yosef, mejor Shoró. Dice, y ellos con su voluntad arrancaron a un toro. Arrancaron Aikeru, lo erradicaron. Pareciera como que lo mataron. Rashi dice, no Aikeru, Ratzul Akor. Quisieron erradicar al toro, pero finalmente no lo pudieron erradicar. Pero la Torah lo habla como que lo hicieron. La Torah dice, Ubirzonam Aikeru Shor. Entonces pregunta Jajam Malech, cuando estudié este Rabbeinu hace 30 años, y la Torah y todo, dice, si ellos eran Yehudim, los hijos de los hermanos Jacob, ¿por qué le consideraron la intención de matar a Yosef como si fuera que lo mataron? Si las intenciones no cuentan en un Yehudí. ¿No está buena la pregunta? Respuesta, di tú, según todo lo que dijimos. A ver, pregunta. Dijimos que cuando uno piensa hacer algo malo, si es Yehudí y no le sale, Dios no se lo cuenta, porque la esencia del Yehudí es bueno. Entonces, ¿por qué a Shimón y a Leví, la Torah, Jacob vino y dijo, con su voluntad arrancaron al toro? Tenía que haber hecho, intentaron arrancar, pero finalmente no cometieron el delito, no lo mataron. Quisieron asesinarlo, dispararon y falló el disparo. No lo mataron a Yosef. Y Jacob lo tomó como que lo mataron. Porque si un pensamiento bueno a un Yehudí no cuenta. Creo que haber pasado 2 veces. Pero no lo hicieron 2 veces. Según todo lo que expliqué, piensa un poquito y vas a ver qué bonito. Según todo lo que explicamos. No, dice del toro de Yosef. Del toro de Yosef. Rashi dice, Ikeru Shor, Yosef, mejor lloró. Ay. Porque ellos pensaban que estaban haciendo una misma. Ellos no pensaban que estaban haciendo una venganza o un acto de odio o de rencor. No hicieron jurar que Yosef tenía din de Rodef. Ellos pensaban que era lo correcto. Hicieron un tribunal y un veredicto. Por ejemplo, el Bedín, el tribunal, cuando quieren apedrar a alguien que merece la pena de muerte, si finalmente no lo apedraron, se le considera como que cumplió la mitzvah, porque hay una mitzvah obiartara mikirbeja. Hay una mitzvah de que el Bedín mate al que merece la pena de muerte. Si ellos decidieron en el tribunal que ese Yosef merecía esa pena, y hasta dice que asociaron a Dios para el tribunal, entonces no puedes decir que ese pensamiento no era su esencia, si ellos pensaban que era mitzvah. ¿Cuándo decimos que el pensamiento no cuenta? El pensamiento malo no cuenta. Cuando tú piensas hacer algo malo. Cuando piensas hacer algo malo, uno que piensa comer Hametz en Pesach y no comió, uno que piensa comer en Kippur y no comió, uno que piensa comer Hazir y no comió, eso Dios no lo cuenta. ¿Por qué? Porque él estaba pensando hacer algo malo y la esencia del judío es hacer las cosas buenas, no las cosas malas. Pero estos dos hermanos, Shimón y Leví, ellos no pensaban hacer algo malo. Ellos pensaban que estaban haciendo una misma. Entonces el pensamiento de hacerlo contó como si fuera que lo hicieron. Va con esto que estamos hablando ahora. ¿Me entendiste cómo está? Si queremos sintetizar todo lo que hablamos en los últimos 15 minutos, todo pensamiento que tú piensas, si tú sabes que es algo malo lo que vas a hacer y piensas hacerlo y finalmente no lo hiciste, no cuenta. Porque el Yehudí por esencia no quiere hacer cosas malas. Pero si tú piensas que no es algo malo, o incluso piensas que es una misma, como el caso de los hermanos de Yosef, o como el caso de la bodázara que estoy trayendo ahora, o piensas que no es haram porque ya al hacerlo 2 veces ya no sientes que es pecado, entonces ahora tu pensamiento es sincero, quiero hacer tal cosa, no es superficial. Si no es superficial, el pensamiento cuenta. Les voy a agregar algo más ya para poder seguir adelante, precioso que lo escuché de Rav Galinsky.
Zichrono Libraja, que él venía aquí en Jodesh Elul, cada año daba 35 de Rashot, yo iba a escuchar casi todas en cada knis que hablaba. El chaparrito, el Jajam Rav Galinsky, él estuvo, tuve de el bar mitzvah de mi hijo Morde. Quizá tiene esto, debe tener 20, 22 años, el bar mitzvah aquí fue en Marcela, cuando esto era un patio, lo enlonamos, y aquí fue, y aquí habló y dijo, aquí se paró, en este lugar, que sea Zichrono Libraja. Dijo algo espectacular. Dice, ¿por qué cuando un niño hace bar mitzvah le llaman bar mitzvah, hijo de mitzvah? Y cuando una persona hace averot dicen Baal Averá, no dicen hijo de la Averá. Baal es como marido, está casado con la Averá. Baal es el marido. Dice, ¿por qué a la mitzvah le dices hijo de la mitzvah y a la Averá le dices el marido del pecado? Así hizo esa pregunta. ¿Por qué? Yo creo, porque A ver. el hijo nunca puede decir, tú ya no eres mi papá. Aunque te quieras separar, ¿sí es esa? ¡Bravo, Yosef! ¡Bravo, Yosef! ¡Bravo, Yosef! 20 pesos por esa. Muy bien, Yosef. El hijo, por más que se rebele contra el papá y se pelee con él y se enoje con él, no puede decir, ya no eres mi papá. Es genético. Entonces el Yehudí es bar mitzvah, es hijo de la mitzvah. Se pelee o no se pelee con el tefilín, va a ser hijo del tefilín. Pero cuando hace un pecado, el pecado no es su esencia, se casó con el pecado, puedes darle get, puedes darle divorcio. Por eso se va a la verdad. ¿No está espectacular? Espectacular, Yosef Hazak Baruch. Espectacular, Yosef Hashem y Hashem Bishmereja. Belía y Narab en Porat Yosef en Porat Aleay. Entonces agregó el Rav Galinsky que cuando entró Jacob vino a recibir las verajot de Yitzhak, engañando a su hermano, a esa historia famosa, ahí dice que Jacob entró y Yitzhak olió el olor de la ropa, Vayarach etreach begadav, olió el olor de la ropa, begadav, vaivarejeu, y le dio verajá. Y dijo, Re reach beni, está en la Torah así, Re reach beni, fíjate el aroma de mi hijo, que reach sadeh asher berajó Hashem, huele a Gan Eden. Mi hijo huele a Gan Eden. ¿De dónde conocía Yitzhak el olor de Gan Eden? ¿De dónde conocía? Él estuvo ahí un ratito, cuando fue la Akedah. Cuando fue la Akedah, Abraham le hizo la Akedah a Yitzhak, parece que su Neshama salió y subió al Shamaim y estuvo un ratito ahí. Y él conocía el olor del Gan Eden. Dijo, mi hijo me huele igual a como olí yo cuando mi papá me hizo la Akedah Yitzhak. O el olor a Gan Eden. Ahí dice, Vayarach etreach begadav, el aroma de su ropa. ¿Sí? Dice la Gemara, Altikre begadav, ela bogedav. No digas, no le llames begadav, sino bogdav. Bogdav son, begadav es su ropa, bogdav son los traidores de Am Israel. Olió el olor de los traidores futuros del pueblo de Israel y les dio veraja. Traidores son lo peor del pueblo de Israel. Dice, ¿quiénes son esos traidores? Dice, Yosef Mashita, dice el Midrash ahí, 2 traidores de la época de los romanos. Uno de ellos, ¿cuál fue? Cuando entraron los romanos al Bet HaMikdash, a destruir el Bet HaMikdash, les dio miedo de entrar. ¿Te acuerdas de esa historia? Les dio miedo de entrar porque sabían que era un lugar sagrado y que el Cohen Gadol caía fulminado. Entonces, los goim no se atrevían a entrar. Vino el rey, el comandante de guerra romano, y dijo, el judío que entre aquí, que se atreva a entrar, lo que agarre es de él. Lo que se lleve es de él. Entonces, entró Yosef Meshita, que era un rasha, era un traidor, que estaba apoyando a los romanos, judío, pero traidor. Entonces dijo, yo entro, yo no creo en esas cosas, yo entro. Entró y agarró la menorá, y sacó la menorá. Sacó la menorá. Entonces habían quedado que el que entra lo que agarre es de él. La menorá era de oro puro y era la menorá. Le dijeron los del Vaticano, los romanos, está ahí la menorá todavía. Le dijeron, no, eso no. Eso es para el gobierno. Entra y saca otra cosa. Dijo, no es suficiente que hice enojar a Dios una vez, lo voy a hacer enojar por segunda vez. No entro. Dije, ¿cómo no entras? ¿No dijiste que tú no eres religioso, que tú eres de nuestro partido?
Sí, pero ya es suficiente con un pecado que dice no vuelvo a hacerlo. ¿Entras o entras? Lo empezaron a torturar, le cortaban dedo por dedo. Decían, ¿entras o no entras? Como las de Inquisición. Y finalmente cayó muerto y no entró. Esos son los traidores del pueblo de Israel. Entonces, Isaac Avinu olió el aroma de los traidores, los futuros traidores del pueblo de Israel. Dijo, si estos son tus traidores, Vaivareje o mereces veraja. Que después de entrar al Bet HaMikdash como traidor, dijo, una sola vez lo hago, no lo vuelvo a hacer. Esos son los traidores de Am Israel. Ahí explican un poco los comentaristas que al entrar al Bet HaMikdash, nada más de entrar recibió Kedushá, y esa Kedushá le hizo hacer Teshuvah. Lo que hace entrar al Knis. Entró, pero entró con mala intención, entró para robarse el Sefer Torah, y se lo robó. Pero el estar en esas cuatro paredes le hizo cambiar la mente. Esos son los traidores del pueblo de Israel. Preguntó el Rav Galinsky aquí en la derashá del Bar Mitzvah de mi hijo Morde, si la Torah quisiera decir eso, que Isaac olió el olor de los traidores, ¿por qué dice el olor de la vestimenta, de la ropa? Dice Begadav, que diga Bogedav, que diga Bogedav, que diga directamente Bogedav. Olió, dice Begadav, su ropa, y le tienen que cambiar por Bogedav. Dice Rav Galinsky que esta derashá la dijo en la cárcel en Israel, a los que estaban en la cárcel por crimen, por cosas penales. Le dijo, Begadav son ustedes. Ustedes los que están en la cárcel son Bogedav, son traidores del pueblo de Israel, o porque robaron, o porque asaltaron, o por las cosas que están aquí en la cárcel, son traidores. Viene Yitzhak y dice, los traidores del pueblo de Israel es como un beged, es como una ropa. La ropa te la puedes quitar y vuelves a tu esencia. Por eso le dijo Begadav y Bogedav, y casi cada vez que digo en el vidui Bagadno, ¿qué es Bagadno? Fuimos traidores. Digo, es de beged. Traidores, pero nos disfrazamos de traidores. Es ropa. No es mi esencia. Esa no es mi esencia. Mi esencia es lo que está abajo de la ropa. La ropa no es mi esencia. Alti cree Begadav el Bogedav. Entonces el yudí tiene que saber que su esencia es hacer el bien. Todos los que estamos aquí queremos hacer el bien. Y se lo decimos a Dios en Yom Kippur. Cuando vean en la confesión de Yom Kippur, tú sabes que la profundidad de nuestro corazón es hacer el bien. Entonces por eso cuando un yudí piensa hacer algo malo, Dios no lo cuenta. Porque el pensamiento profundo del yudí es hacer. Y cuando un yudí piensa hacer algo bueno, Dios sí se lo apunta como una mitzvah. Es una estrategia para Yom Kippur, Si quieres desnivelar la balanza, pensar todo el día, quiero leer Tirim, quiero estudiar Torah, quiero hacer mitzvot, quiero, pues se lo cuentan. Es tu voluntad verdadera. Pero cuando piensas hacer un mal, no es tu voluntad verdadera. Acá viene una cláusula, y esta es la cláusula tremenda que nos enseñó hoy, nos iluminó Rabbeinu Yonah. Dice, todo esto es cuando tú estás consciente que esa acción que quieres hacer es algo malo, pero tienes deseo de hacerlo. Bogedav, Begadav, tu ropa es algo exterior a ti que quiere hacerte llevar a hacer algo malo. Pero cuando tú sientes que no es nada malo, porque ya lo hiciste tantas veces que ni sientes que es algo malo, entonces ahora sí, tu deseo profundo es hacer eso. No tienes nada que te impida, tienes una conciencia en contra de ese pensamiento. Y más si piensas que es una misma. Si tú piensas que es una, como el caso de los hermanos de Yosef, no tienen nada de cargo de conciencia. Ellos nunca tuvieron cargo de conciencia. Hasta después de 20 años, cuando pasó todo lo de Binyamin, ahí por primera vez dijeron, Abal Hashemim Anachnu. Ellos 20 años vivieron con el error. Escuché este CD, ahora que venía de Barra Vieja hacia Cuernavaca, un CD que estaba ahí en el coche de un jajam de Israel. Todo fue sobre ese tema. Que los hermanos de Yosef 20 años vivieron equivocados, pensando que hicieron una misma, que lo que ellos lo querían matar era una misma. Entonces por eso Jacob les dijo, con la voluntad de Shimón y Leví, mataron al toro. ¿Cómo mataron al toro? No lo mataron, lo quisieron matar. Para Dios cuenta como que lo mataron. Pero como si el pensamiento malo no cuenta, ellos pensaban que estaban haciendo una misma. Por eso es tan grave repetir un pecado muchas veces, porque cuando se te hace como algo permitido, cada vez que pienses hacerlo, te lo ponen en la balanza de los pecados. Porque ellos tenían, el Jajam lo explicó muy bien, lo trajo en nombre de los Mefarshim,
Ellos tenían pruebas que Yosef quería. ¿Sabes qué quería Yosef? Es impresionante lo que trae. Yosef decía así: mi abuelo Abraham tuvo un hijo Isaac y un hijo Ismael descarrilado. Mi abuelo Isaac tuvo a Jacob y a Esav. Dice: mi papá tiene a Yosef y a sus 11 hermanos. Así, ellos tenían pruebas que Yosef quería decir que el pueblo de Israel va a salir de Yosef y los otros quedan como Ismael y Esav. ¿Me entendieron cómo? Y hay una Gemara que dice que Raúl y Yosef de sacar 12 tribus, igual que Jacob, nada más que se le escaparon 10 gotas de Potifar, y se fueron ahí 10 hijos, por eso tuvo nada más 2. En la prueba que tuvo con la esposa de Potifar se le salieron 10 gotas de semen, de cada gota de los dedos, de los fosos de la, y eran 10. Entonces había base, había fundamento para creer, según las actitudes que actuaba Yosef, que hablaba la shonara de ellos con el papá y todo, que Yosef lo que quería era desacreditar a sus hermanos ante el papá y decir: ellos no pueden seguir la línea del abuelo Abraham y del abuelo Isaac, ellos están como Ismael y como Esav, los tienes que hacer a un lado y yo soy el que voy a seguir tu línea. Entonces esa persona dice, dice Rav Dessler, un yehudí que quiere erradicar al otro del pueblo de Israel es rodef y merece la pena de muerte. Si tú quieres agarrar a una persona y decirle estás expulsado del pueblo de Israel, eso es pena de muerte, es rodef. Rodef quisiera alguien que quiere matar al otro, le quiere quitar la eternidad al otro. Es peor que el que lo quiere matar. El que quiere quitarle la eternidad, desacreditar al otro, ¿me entendiste? Es como un alumno en la escuela que quiere que el moré suspenda al amigo de la clase. Es gravísimo. ¿Me entendiste cómo está? O que lo corran de la escuela al niño, así por coraje que le tiene o por algo. Entonces, eso es lo que los hermanos de Yosef habían tomado la conclusión y por eso le sentenciaron la pena máxima. Yosef no quería eso, era una equivocación. Entonces Yosef era tzadik. Yosef todo lo que le contaba los sueños y todo lo que contaba al papá era para que hagan teshuvah, no porque quería desacreditar a sus hermanos. ¿Cómo? Ellos no sintieron así. ¿Quién? Los hermanos pensaban que era... Sí, que quería gobernar sobre ellos. Bueno, continuamos ahora. Rabbeinu Yonah, Sharet Teshuvah, Shar Rishon, letra Vav. Dice algo, miren qué expresión de Rabbeinu Yonah. Me voy a pasar a la letra Vav. Ve'ata bina shim'a zot. Y ahora quiero que reflexiones y escuches esto. Mira qué expresión de un filósofo judío. Quiero que reflexiones y que escuches bien lo que te voy a decir. Kiu ikar gadol, porque es un fundamento grande lo que te voy a decir ahora. Pone como introducción antes de decírtelo. Emet adavar. Es verdad, cuidado, están ahí en el plafón. Pero están amarrados de la viga. ¿Estás bien, Tonio? Bueno. Prepárese para... No. Emet adavar. Dice, es verdad. No se va a caer. Están amarrados de la viga de hierro. El plafón quizá un poquito puede ser. Bueno. Dice, ¿cómo? Cambiando el cableado porque hay un corto. Están amarrados de arriba. Es que arriba hay unas vigas y el plafón, entonces ellos están suspendidos están como colgados, trabajan. No están apoyados en el plafón. No, ellos ya sé que no están apoyados, pero el plafón se puede venir para abajo. Está agarrado, no se lo construyó un arquitecto. Bueno. Emet adavar dice así. Databina shimazot kiuikar gadol. Es un fundamento grande. Emet adavar, es verdad. Kiesh mina tzadikim, esto es muy actual y es muy importante para saber cómo enfocar estas cosas. Miren qué impresionante esto, por eso dice, estaban hace 750 años, Rabbeinu Yonah, algo tan actual. Actual de hoy, de ayer y de esta semana. Emet adavar, kiesh mina tzadikim shenichshalim bechet lifamim. Es verdad que puede haber un tzadik que cometa un pecado
A veces. Puede haber, puede suceder. Como dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ki Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yeheta. No existe un tzadik en el planeta que haya hecho solamente cosas buenas en su vida y nunca haya pecado. No existe. En tzadik ba'aretz. Ajen, pero kopshim et yitzram me'at pam. 100 veces se autocontrolan, 100 veces se controlan de no pecar, y una caen, de 100 caen una. Veimiplu bejet pam achat, y si llegaron a caer de 100 veces de abstenerse, una vez cayeron, lo ishnulo, no lo vuelven a repetir. Venakotu bifnehem, y hacen una autocrítica, hacen una autocrítica, ¿cómo es que yo, Barminan, llegué a ir al estadio? O fui, por ejemplo, yo confieso en público, ya confesé que fui una vez a Orlando, a Disney, con mi familia, Hatati, Aviti, Pashati, y lo confesé en público, porque no es un lugar para un yudí de Shamaim, seguro que no. Decía a mis hijos, amor, Dani, quítense los lentes, volteen, no vean. Entonces, ¿para qué los trajiste si no pueden ver esto? Me engañaron, me dijeron que era temporada baja, y que no había gente y que hacía frío y los hoteles estaban a mitad de precio. Me arrepiento toda la vida, toda la vida. Entonces, puede uno llegar a cometer un error, pero se arrepiente. Vejosrim bichuvá. ¿Sí? Entonces, eso es verdad. Entonces, nunca critiques a un tzadik que cometió una falta, porque puede suceder. Pero, kol asher enon izar mejet yadua. Toda persona que no se cuida de un pecado de manera sistemática, de un pecado específico. Veno me cabe al nafshol le ishamer mimenu. Y él no acepta esto, dice no. Dice, como trae aquí abajo, en nombre de Rabbeinu Yonah, en otro lugar que dice, Nigeret HaTeshuvah, que hay gente que dice, yo cumplo toda la Torah, menos esta mitzvah, porque a mí, mis papás no me la enseñaron, y a mí de chico no me educaron a esto, o la gente de Halab no lo hacían, ¿sí? Así dice, Hashem me comí. Yo tengo las costumbres de Halab, a mí que no me las vengan a cambiar. Oye, pero está en contra de la Torah. Yo no sé qué costumbres tienes, pero está en contra de la Torah. No es la costumbre. Entonces quiere decir que ya sistemáticamente definió que para él subir en coche en Shabbat no es pecado. Esta persona, Gami mume abonota kalim, es fuerte esto. Aunque sea un pecado ligero, no un pecado como subir en coche en Shabbat. Un pecado ligero de, no sé, de bishul goy o de algo ligero. Afalpishu unizar mikola averoche batorá. Aquí abajo trae ejemplo de pecado ligero para hacer tarde a la hora del Shema. El Shema tiene un horario de vencimiento. Vence a las 10 de la mañana. Es mitzvah de kayudi beshochbeja ukumeja. Entonces una persona que se para todos los días a decir el Shema a tiempo y una vez le falló. Esa persona sufre, me perdí el Shema, me perdí el Minyan, me perdí la Tefilá, entonces eso está dentro de lo correcto. Pero dice, no, eso no es para mí. Yo mi cama que no me la toquen, esa cosa la trajeron los argentinos, es una costumbre nueva, no sé dónde la sacaron. Esta persona, aunque él cuide todos los pecados de la Torah, 612 mitzvot, las cuida estrictamente. Y una de las 612, las 613, él dice, esta no es para mí, que Raú Jajme Israel Mumar le davar ejad. Esta persona tiene una etiqueta, Mumar le davar ejad. Mumar, ¿saben qué es Mumar? Ni les cuento. Mumar es lo peor que pueda haber, es como Mumar, es como converso, como goy, como que para ese concepto hay Mumar le con la Torah. Hay uno que es Mumar que se rebeló contra toda la Torah. Y hay revelado contra una mitzvah, vet poshim nimna, y esa persona entra en la calificación de poshim. Hay hataim y hay poshim. Unos son pecadores y otros son, ¿cómo se llama poshim? En Israel le llaman criminales, pesha. Es más grave, marbe mejira la hataim, usliha la poshim. Poshim es mucho más grave. No sea bon, bajet, bafesha, bejatá, benake. Esta persona entra en la categoría de poshim. Begadol abono mineso. Y es muy grande su pecado para poder cargarlo. ¿Por qué? Kimamor Yomar a Evet le rabó. ¿Qué pasa si llega un Aigire? Tú contratas a un empleado hoy,
un empleado a trabajar a tu negocio y te dice, yo hago todo, pero yo no hago tal cosa. Dice, oye, aquí yo soy el patrón, tú tienes que hacer lo que yo digo. No, yo te hago todo, pero esto no. Dice, y en ese momento quise que no eres su patrón. Cuando el sirviente le dice a la patrona o al patrón, esto yo no, yo hago todo lo que me pida menos lavar ropa, tú ya no eres mi gire. Tú haces lo que tú quieres. Entonces, si uno le dice a Dios, yo hago todo lo que me pidas menos esto, tú ya no eres siervo de Dios. Ya haces lo que tú quieres. Ya es una religión nueva. Ya inventaste una religión. Es todo el problema que tenemos contra el reformismo y contra los conservadores y contra Yeshu, contra los Notzrim, que ellos seleccionaron mitzvot. Uno dice, bueno, pero hacen cosas buenas. Pues es una religión inventada. No es la de Dios. Inventaste una religión nueva, una religión de 612 y la religión tiene 613. ¿Me entendiste lo que hay? No existe una religión judía de 612 mitzvot. La religión judía es de 613. Es la que el judío tiene que decir, yo me comprometo a respetar las 613 mitzvot, nada más que tengo debilidad ante esta mitzvah, y tengo debilidad ante esta mitzvah, y tengo debilidad, y me gana el Yetzer Hará. Pero yo soy una persona comprometido con las 613. ¿Entendieron el punto? Porque dice que es un fundamento, porque marca el rumbo de Gan Eden o Geinam para la persona. Si la persona dice, yo estoy comprometido con todas las mitzvot, menos con una, ya Barminan entra en la categoría de un mar un segundo, porque si le dice el Ijir a su patrón, todo lo que tú me dices voy a hacer menos una cosa, ya se quitó el yugo del patrón, ya no es su patrón, ya hace lo que él quiere. Y sobre esto dice el pasuk en la Perashat Kitabo. ¿Se acuerdan que en la Perashat Kitabo, que vamos a leer dentro de 2 semanas, Shofetim Kitetze Kitabo, 2 semanas y media, ahí hay 11 arur, 11 malditos. Arur, maldito el que haga bodazara, maldito el que insulte a su padre y a su madre. Hay 11. Y al final hay uno que dice, Arur, asher lo yakim et dibrea Torah azot la azot otam. Eso está en Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito el que no cumpla las palabras de la Torah para hacerlas. A ver, ¿qué quiere decir que no cumpla para hacerlas? No se entiende. Cumplir es hacer, es lo mismo. Maldito el que no cumpla las palabras de la Torah para hacerlas. Dice, no, yakim no es cumplir. Yakim es legalizar, validar. Un documento validado se llama Mekuyam. Maldita la persona que desacredite una de las mitzvot de la Torah. Que diga, Beuro, explica Rabbi Yonah, Asher lo yekaber al nafsho lekayem kol dibrea Torah merosh ve'atzov. Maldita la persona que no reciba sobre sí cumplir toda la Torah de Aleph hasta Tav, de principio hasta el final. Veyoré al ze hombro, asher lo yakim la azot, velo amar asher lo yase otam. No dice maldito el que no haga una mitzvah, no, el que no haga una mitzvah no es maldito. Tú voy a decir acá, maldito aquel que se declara. Dice, yo, peluca, jamás. Le dije a las señoras, nunca digas jamás, di algún día. Estoy avanzando poco a poco en mi teshuvá y ojalá quiero llegar a eso. Nada más ahora, por el momento ahora no puedo, me cuesta trabajo. Pero no digas, eso no es para mí. Cuando uno dice eso jamás, ya se cambió de religión. Aún el tefilín que se pone no es el tefilín de Dios, es un tefilín de una religión nueva. Aún las cosas que sí hace, es una religión que él inventó, porque él decide lo que sí y lo que no. Entonces ya no estás haciendo las mitzvot de Hashem. Por eso es tan grave, dice Rabbi Yonah, reincidir en el mismo pecado. Pero cuando la persona reincide, ya lo toma como algo permitido. Y al tomarlo como algo permitido, ya es una religión nueva. También cuando va al Knis y pone el talet y el tefilín, es un talet y tefilín que pertenece a otra secta, no a la secta de Hashem. Es una religión seleccionada, o seccionada, o succionada, como la quieran decir. Entonces, por eso es tan delicado reincidir el pecado. Por eso cuando cae en un pecado, inmediatamente tiene que decir, me arrepiento, yo no soy pecador, yo no soy de comer taref, yo soy triste, voy a ayunar, voy a ponerse de acá, voy a hacer algo. Dice, para declarar, yo reconozco las 613 mitzvot. Y acuérdense que en la víspera de Rosh Hashanah, cuando hacemos Atarat Nedarim, en la madrugada, hay una declaratoria de esto. Hay una declaratoria ante el tribunal, ante los 10 jajamín que se sientan, después de cancelar las promesas, que dice,
Vani Mamin de 613 mitzvot de la Torah y no niego ni una de ellas. Y en todas las mitzvot de Rabbanán, hay gente que dice, yo creo en las 613 de la Torah, pero la de los Jajamim, hay gente que así dice, yo en la Torah sí creo, pero en las mitzvot de Rabbanán es de los Jajamim. Eso demuestra el alto grado de ignorancia, porque no estudió la perashá de la semana, y si no entiende en español, que agarre el Shem Tov. ¿Qué dice la Torah? Lo tasur, en esta perashá, lo tasur minadavar ashiragidu lejaya minus mol. No te desvíes de lo que te digan los hajamim a la derecha o a la izquierda. Quiere decir que la persona que viola algo de Rabbanán, la persona que no enciende las velas de Hanukkah, que es de Rabbanán, está violando a lo que dijo la Torah, que tienes que hacerle caso a los hajamim. Entonces, eso lo declaramos en la víspera de Rosh Hashanah. Es de lo mejor que puede hacer el Yehudí una vez al año, dice el Shla. Al pararse ante un tribunal, ante un Bedín, decir, están escuchando Bedín Shel Mala y Bedín Shel Mata. Yo acepto sobre mí las 613 mitzvot de la Torah y todo lo de Rabbanán. Y aún si en algún caso yo no la respeto, no es porque no la acepto. Yo la tomo como verdad y de esa manera todo lo que hace está dentro del judaísmo. Pero en cambio, si él dice, eso no es para mí, ya inventó una religión nueva. Es un fundamento de lo más impresionante que hay en todo Rabbeinu Yonah. Y él te adelantó. Es un fundamento grande lo que te voy a decir ahora. Como que cambia el rumbo de la persona en la vida. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.